hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina Con amor, camino en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, la reina se encarnó como forma de un hombre. Por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió. Bendiciones, amados hermanos. Qué tremenda esta noche, este tiempo que Dios nos da en este discipulado que queremos compartir con ustedes. Queremos compartir un tema que va a ser de mucha ayuda en este tiempo. El tema que queremos compartir en este discipulado de esta noche es decididos a obedecer. Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros y no es como algunos a veces comentan de que un llamado es más especial que otro. Yo suelo decir muchas veces que no existe tal cosa de esos llamados especiales o llamados súper especiales. Dios llama a cada persona, Dios llama a cada uno de sus hijos para que le obedezcan, para que le sirvan, para que con temor reverente puedan poner en práctica los principios que Él ha dado. Lo único que nosotros debemos hacer es decidir a obedecer, tomar una decisión sobre nuestra vida. Nosotros ya lo hicimos muchísimos años. Decidimos dar nuestra vida en obediencia a Dios. Eso no es un asunto de ahora, no es un asunto de este tiempo. Mucho antes que yo, en el ministerio, en el llamado que atendió de parte del Señor. ¿Qué piensas, amor, de este tema? Llamado a obedecer es bastante fuerte el discipulado de esta noche, en el sentido de que tenemos que atender ese llamado, porque la obediencia, mi amor, es la que nos ha permitido nosotros llevar el mensaje a distintos lugares. Así es. Y es la que nos ha permitido a nosotros como ministerio, a nivel, y aún con nuestros niños pequeños, a no mirar las dificultades
para llevar el mensaje de salvación, Así es. para llevar una palabra de aliento, para llevar una palabra de consuelo, para llevar una palabra de edificación, para llevar una palabra de vida eterna. Llamados a obedecer. ¡Wow! Nosotros podemos ver en la Escritura la demanda que Dios tiene para nosotros como hijos de Él, como creyentes. El llamado de Dios para aquellos que Él salva es la obediencia. Porque en la obediencia está el secreto del éxito del cristiano, del éxito del creyente, del éxito del que se hace llamar hijo de Dios. Ninguno que diga ser hijo de Dios y no obedezca poniendo en práctica sus mandamientos puede ser hijo de Dios. Porque el que es hijo, cuando el Padre lo llama, él atiende al llamado del Padre y obedece las órdenes que el Padre le da. Eso es correcto, eso es correcto. Vea que esa es nuestra mejor adoración, esa es nuestra mejor alabanza. Atender a lo que Dios está indicando para nuestra vida. Nosotros debemos aprender a contextualizar cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo. Hay mucho mandamiento en la Escritura, hay muchas asignaciones de parte de Dios en las Sagradas Escrituras, pero cada una de ellas está en un contexto que fue dado para un tiempo, para un momento, a una persona en específica. Cuando hay un mandamiento de Dios, nosotros podemos extraer el principio y aplicarlo a nuestras vidas en todo tiempo. Aunque la palabra específica haya sido para algunos, como en el caso de Saúl, cuando Dios le requirió, le ordenó a través del profeta Samuel y le dijo que hiciera tal o cual cosa con los amalecitas, que los destruyera, que los acabara, que no dejara absolutamente nada. Y el rey Saúl no lo hizo así como Dios se lo ordenó a través del profeta. Cuando el profeta llega al campamento donde estaba Saúl y escucha aquel balido de animales, porque había dejado viva a las vacas y al rey de Amalek, le dijo el profeta al rey: no hiciste lo que Dios te mandó. Dios no quiere sacrificio, sino la obediencia. Paradójicamente, Saúl muere a manos de un amalequita. Probablemente si él hubiera obedecido, tal cual como Dios se lo había ordenado en ese tiempo, en ese contexto que se estaba desarrollando, la vida del rey Saúl, probablemente su vida hubiera sido librada, otra hubiera sido la historia. Ahora, yo hoy día no puedo agarrar, buscar una malequita por allí y tratar de destruirlo, porque esa orden no es para mí. Yo solamente traigo el principio de la obediencia. Entonces nosotros hemos decidido obedecer al Señor, de llevar el Evangelio por todo el mundo, de hacer discípulos en todas las naciones. Y para ello nosotros debemos tener un estilo de vida que esté en consonancia con la Sagrada Escritura. O sea, yo no puedo predicar una cosa y vivir otra. Yo debo estar viviendo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dicho de otra forma sería, lo que la gente ve de mí allá en la congregación es lo mismo que se ve aquí en casa, es lo mismo que practicamos todos los días. Y eso no es de ahora, eso es, como te decía al comienzo, de hace muchísimos años. Ahora, ¿por qué quiero también extraer este discipulado esta noche? En estos días, por la orden que se ha dado, y yo soy de los que piensa que salvamos más personas obedeciendo que queriendo hacer lo que a veces tontamente algunos, descontextualizando alguna orden de Dios en un momento específico, quieren hacerlo ahora. ¿A qué me refiero? Yo he visto gente hoy día tocando puertas para salir a evangelizar. No lo hicieron en otra época. Van a hacerlo ahora que se dijo: por favor no salgan, por favor está ir entregando tratados. Tenían 365 días de todo un año, de muchos años atrás, pero ahora que se dijo no lo hagan, entonces sacan una escritura y dicen: no, la Biblia dice que debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué no lo hiciste en el tiempo que se te ordenó hacer? Ahora bien, ¿por qué te lo digo? Porque sin darnos cuenta, a veces queremos hacer algo de Dios, pero a nuestra forma, a nuestra manera. Nosotros predicamos el Evangelio por muchos años en diversos lugares de este país. Yo le comentaba a mi esposo ahorita, y quiero hablar, antes de tomar un texto de la Escritura, quiero hablar un poco de eso, amor. Nosotros cuando salimos de misiones, tú saliste primero que yo, de misiones, saliste por los campos, por caseríos indígenas,
por pueblitos. En muchos de esos pueblos te dio paludismo, Sí, señor. te dio hepatitis, Sí, te dio disentería. sí. O sea, en palabras más, palabras menos, en una diarrea por una amibiasis que le dio, que se estaba muriendo, pero Dios no permitió que muriese. Dios le libró la vida. Le cayeron a tiro, le cayeron a piedra predicando, mas sin embargo, con todo y eso, ella siguió predicando a Jesús. Cuando yo la conocí montada en una plataforma, hablando de Jesucristo a la vida, en un barrio muy peligroso, allá en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, predicando en una calle muy peligrosa, una flaquita apenas de 21 años, ya tenía 2, 3 iglesias ya levantadas que podía ella atender, y tenía apenas 21 años de edad. Y esa flaquita yo la vi predicando en una plataforma que ella misma armó con sus manitos, y daba una cruzada en una plaza por allá en Barcelona, la Plaza Colón de Barcelona, predicando a Cristo bajo un palo de agua. Y mira, amor, y armé la plataforma con guacales de esos que salían antes, que en los mercados lo tiraban, que eran de maderita, con esos guacales. Había un señor en el mercado de la aduana de Barcelona que yo iba a pedirle los guacales y él me los regalaba. Él me dijo tantas anécdotas que le pasan a uno cuando uno atiende el llamado a la obediencia, a servirle al Señor, y que son cosas que uno casi no cuenta, no lo habla, porque cada día cuando tú atiendes el llamado, Dios te lleva de experiencia en experiencia y de ocasiones en ocasiones para engrandecer su nombre. Y ese señor, creo que era de apellido Matute, si está vivo, que Dios lo bendiga, que trabajaba en el mercado de la aduana, él me decía, ¿para qué es eso? Y yo le decía, para predicar el evangelio. Y él se echaba a reír. Y me decía, pero tú no eres carpintera. Yo le decía, pero soy hija de un carpintero. Y yo vi a él cómo desarmaba y cómo armaba. Entonces, creo que Dios nos da oportunidades, mi amor, de vivir experiencias maravillosas sirviéndole a Dios cuando atendemos su llamado. Así es. Y ver la provisión de Dios desde allí. Así es. Que es por oración, es por fe, que uno hace y se atreve a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el llamado a la obediencia tiene que ser tu estilo de vida. Tiene que ser mi estilo de vida. Debe ser tu estilo de vida. Así es. En nada hemos sido cobardes en esto que Dios nos ha dado. La cobardía no forma parte de nuestra vida, para nada. Se lo digo porque hoy día he escuchado comentarios de personas diciendo que por el hecho de haber cerrado la iglesia, por haber cerrado el templo en obediencia, haber cerrado por las reuniones masivas que hacemos y teníamos planificada una cruzada en abril, entonces personas diciendo que nosotros salimos corriendo, que somos cobardes. Ustedes realmente no nos conocen. Nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hemos estado viajando sin ninguna clase de respaldo económico de algún ministerio grande o internacional, como a lo mejor quieren algunos, y Dios los bendiga por eso. No me quejo para nada, porque esta ha sido una gran aventura de fe que nosotros hemos tenido en nuestra vida ministerial. Porque así, en cola, sin vehículo propio, a veces sin dinero, atravesábamos ciudades enteras para llevar el evangelio a un pueblito. Una vez nos fuimos hacia la ciudad de Onoto a predicar y pasamos todo el día pidiendo cola. En otro día nosotros veníamos de una reunión misionera en Aragua de Barcelona y pasamos toda la noche en un distribuidor bajo un palo de agua. Toda la noche amanecimos allí lloviendo con nuestros hijos encima. Cuando fuimos pastores en Aragua de Barcelona, nos dejaron bajo un samán y ahí comenzamos a hacer la carpa para establecernos con nuestra niña pequeña. Y para nada nosotros teníamos miedo a las cosas que teníamos que enfrentar por causa del ministerio. Kilómetros enteros caminando, incluso hasta con los zapatos rotos. Una de las obras que se levantó por allá en Los Conejos, una zona, un campo que se llama Los Conejos, por Boquerón. Y nosotros nos íbamos a pie con nuestros 2 niños encima, caminando 18 kilómetros hasta llegar a ese pueblito, predicábamos, ganamos almas para Cristo y regresábamos a casa, llegábamos como a las 11:30, 12 de la noche, caminando después que terminábamos ese servicio que hacíamos en esos pueblos. Así que para nada le hemos tenido miedo, temor a las cosas que hemos tenido que enfrentar. Nos han caído a piedra, a huevos podridos nos han tirado, nos han echado agua de excremento encima por predicar a Cristo. Así que, ¿qué me va a decir a mí
o a alguno de mis hijos que nosotros somos cobardes para llevar el Evangelio de Cristo. No, querido amigo, no, querido hermano. Lo que pasa es que entendiendo este tiempo que estamos viviendo, creo yo, en mi opinión personal y la opinión de mi grupo ministerial, que salvamos más gente hoy día obedeciendo a esa orden de estar quedándonos en casa. Yo como líder de una iglesia, de una congregación, tengo que ser muy responsable con este asunto. Para nada por haber cerrado el templo tenemos algo de cobardía, porque en nuestro haber ministerial, nosotros con nuestra vida enseñamos a la gente, enseñamos que hay que ser entregado, abnegado, como un soldado de plomo. Nunca nos hemos regresado de una obra, ni hambre, ni necesidad. Yo suelo decir muchas veces, primero, cualquiera que me critica tiene que haberme ganado en ayuno. A mí, a mi esposa y a mi familia. Que ayunamos 15 días, 20 días, 28 días, una semana. Primero tienen que haberme ganado en ayuno. Primero tienen que haberme ganado en kilómetros caminados con mis hijos. Primero tienen que haberme ganado en trasnochos, en fatiga, en vigilia. Primero tienen que haberme ganado para poder opinar, como he escuchado en estos días a alguien que decía que, bueno, ahora los pastores no quieren abrir la iglesia, no se quieren congregar. Justamente lo que lo dicen es aquellos que no vienen a la iglesia cuando regularmente hay servicio, porque dicen, ay, es que es de noche, ay, es que el pasaje está caro, ay, es que esto, es que aquello y que lo otro. Nosotros no le hemos tenido miedo a nada de eso. Yo quiero citar una escritura. Que tú cites allí, dice la palabra del Señor en hebreo, que nosotros no somos de los que nos regresan. Así es. Hebreos capítulo 10. Nosotros no somos de los que nos devolvemos. Nosotros somos, como lo dice la palabra, somos aquellas personas plantadas en la casa del Señor y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Así es. Por eso es que ninguna circunstancia nos ha podido apartar del llamado a la obediencia del Señor. Así es. Por eso es que ningún problema, ninguna necesidad, como bien tú lo mencionabas, ningún momento de dificultad, ningún momento de dolor, de tristeza y aún de muerte nos ha podido apartar del Señor. Y como bien decías tú, amor, el que ahorita hayamos obedeciendo por el cuidado que debemos a la gente, por el cuidado que nos debemos a nosotros mismos principalmente y a nuestra familia, de haber cerrado el local. No la iglesia. El local, porque yo quiero que usted tenga el concepto bien claro. El local donde se reúne el cuerpo de Cristo, que se llama la iglesia. El local donde se reúne, y esto es temporal, porque el martes fuimos a limpiarla, a lavar todo, y yo subí por los grupos y se apersonaron un poquitico. Entonces fíjense, somos el templo de Cristo, dijo el Señor en Corintios, decía el apóstol Pablo, ¿o acaso vosotros ignoráis que soy el templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo de Dios? Eres tú y soy yo. Ahora, hay que examinar bien si realmente somos el templo del Espíritu Santo de Dios, porque yo no me cierro a la obediencia. Yo no me cierro a entender lo que Dios quiere de mí en el momento que Dios me está propiciando vivir. En la templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo, como bien salió de la boca de nuestro mismo Señor, allá en los profetas, cuando él dijo que ya no habitaría en templo hecho de manos de hombre, sino que el templo seríamos nosotros mismos. Eso no quiere decir que no se vaya a abrir local. Eso no quiere decir que usted como creyente y que está apasionado y deseoso de ir y congregarse sea el primero que aparezca el día domingo allá. El primero en ir a barrer, a limpiar el local, a acomodar la silla, a pasarle un pañito a la silla y cantar y decir gozo, gozo, gozo yo tenía. Eso es importantísimo, amada iglesia. Por eso es que yo te dije, iniciando, que este discipulado hoy es tremendo. Así es. ¿Por qué es tremendo? Porque es un discipulado de formación, de identidad. De identidad. Es un discipulado que va a ayudarnos, que si estamos plantados en la casa de nuestro Dios realmente, vamos a florecer.
En este tiempo Dios me ha entregado alma para Cristo. Así es. En este tiempo le he predicado a cientos de personas, le hemos predicado a cientos de Así es. personas. Así que mis amados discípulos, hijos de la iglesia Nazaret, Ciudad Fiel, no caigan en el juego de algunos. No se dejen intimidar. Usted allí en su casa, congréguese con su familia, como lo dice la palabra del Señor. Para eso perdona, mamá, para eso los hemos formado. Claro que sí. Para eso le Claro hemos que enseñado la iglesia en las casas. Claro El que diseño que Dios ha vaciado en nuestros corazones. Y eso lo hemos practicado. Perdona la interrupción de manera intempestiva, amor. La obediencia que hemos mostrado hacia la palabra de Dios, la razón de que hayamos tenido fruto en todo lugar del país donde nosotros hayamos ido, ha sido precisamente por eso, Así es. por haber obedecido. La gente que hoy día nos critica porque no nos ve yendo al lugar que tenemos como sitio de congregación, en nuestro punto de encuentro, te aseguro que ellos no tienen fruto en su vida. No ganan almas para Cristo. No han levantado ni una iglesia jamás en su vida. No han salido a tocar puertas, a predicar. No han pasado hambre por el servicio a la obra del Señor. No se han metido en ayuno, ni cortos ni largos, por el servicio a la obra del Señor. No se han entregado en vigilia apasionadamente, en clamor, en ruego, pero fácilmente quieren usar una ocasión como esta para tratar de pescar en la pecera de otro, pero no son capaces ellos mismos de ir y ganar y hacer discípulos y formar gente, porque no tienen nada que enseñar, no tienen nada que compartir, no tienen vida, no tienen sustancia. Pero perdónenme que sea tan enfático en este discipulado, pero vea esto, no nos gusta muchas veces tocar este tema, pero es propicio la hora. Vea lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Quiero citar esta escritura. Pablo lo hacía como una especie de defensa ministerial. Él decía, pues nosotros, como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. En la versión Reina Valera dice, nosotros no somos como los que medran. O sea, medrar es prosperar. No necesitamos falsificar la palabra de Dios para prosperar. La idea de la prosperidad es de Dios, no es de la iglesia. Dios es el que desea bendecir nuestra vida con abundancia. El término abundancia viene precisamente de Él. Él es el proveedor. La idea de la provisión es de Él. Siempre ha sido de Él y siempre lo será. A Israel se lo demostró después de 430 años de esclavitud aproximadamente. Lo sacó de una tierra donde no tenían lo suficiente, donde vivían con escasez, donde vivían alcanzados todo el tiempo, porque eran esclavos en esa ciudad, en ese país de Egipto, que era una potencia. Pero luego Dios los saca con un mensaje. El mensaje se lo llevó el siervo Moisés, aquel gran profeta de Dios de aquel tiempo. Y lo saca por ese mensaje, y Dios, respaldando el mensaje que le dio a ese profeta, Dios hizo cosas maravillosas, hizo juicio contra Egipto, contra ese mundo que tenía subyugado a su pueblo. Había una orden de parte de Dios, deja ir libre a mi pueblo. Entonces Dios, con mano fuerte, respaldó al mensajero, y el mensaje que le dio a ese profeta con poder, eso autenticó, vindicó de alguna manera la veracidad del mensajero para ese tiempo. Luego Dios lo saca a una tierra donde les dio lo suficiente, a la tierra donde fluye leche y miel, donde jamás comerían el pan con escasez, donde tendrían más que suficiente, más que lo necesario. Entonces esas tres etapas de la vida, nosotros ministerialmente la hemos vivido. No necesitamos, para poder prosperar, no necesitamos falsificar la palabra de Dios. Era lo que Pablo decía, nosotros no somos como muchos que comercian con la palabra. Ciertamente hoy día hay personas, y eso es bien sabido, hay personas que han buscado en la fe un medio de vida para poder prosperar, y eso no está bien, eso no está nada bien. Dios prometió bendecir a todo aquel que le sirve. Amén. No necesitamos estar manipulando la palabra, estar falsificando la palabra para poder prosperar. Nosotros lo hemos vivido en nuestra vida. Hemos pasado en nuestro ministerio semanas de hambre. Hemos pasado, sí, semanas de hambre. Hemos pasado a veces desnudez, zapatos rotos. Nosotros hemos
caminado kilómetros, Mi amor, hemos viajado en cola, sí, nadie nos va a meter cuentos con así es, y respecto que a lo eso. tremendo es, y esto yo me gozo por eso, porque nosotros podemos traer testimonios vivos del impacto de nuestra experiencia que ha originado en la vida de muchos hijos nuestros espirituales, también que arropen la vida ministerial. Así es. Podemos mencionar al apóstol Gustavo, el apóstol Inés, podemos mencionar al apóstol Darwin, la profeta Rosemary, nosotros podemos mencionar a Jenner, nosotros podemos mencionar a Moana, podemos mencionar a la pastora Lesbia, nosotros podemos mencionar una cantidad de hijos espirituales que salieron de estos lobos atrevidos y aguerridos en la obra, que ellos también han padecido, apóstol, por atender el llamado, por asumir su responsabilidad con Dios, y al igual que nosotros, ellos también han pasado por unos procesos de crítica y murmuración, pero eso no los ha detenido. Ellos se han enfocado en este tiempo, y como son entendidos, ellos también están guardando la obediencia, apóstol, porque ellos están entendiendo lo siguiente, mi apóstol, que Dios, está escrito en la palabra, que Dios envía juicio a las naciones, pero todavía no es el final. Así es. Y los entendidos debemos resguardarnos. Así es. Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, al libro de Hechos de los Apóstoles, al inicio de la iglesia primitiva, nosotros vamos a hallar allí que ellos sí salieron y se apartaron y se escondían y hacían la obra en las casas porque eran perseguidos. No es el caso de nosotros en este tiempo. Es un llamado a resguardar nuestras vidas por un breve de tiempo, para luego volver a incorporarnos a nuestra vida. Y yo les aseguro, iglesia, yo les aseguro, pastores, les aseguro en el nombre de Jesucristo, que lo que culmine esta cuarentena, miren, el avivamiento de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo va a ser sobrenatural. Y me gustaría que aquellos que están así como que, cónchale, mis apóstoles, ¿qué pasó? Porque hay que cerrar, somos guerreros. Quiero verte allí guerreando, quiero verte allí lleno de Dios, quiero verte allí de primero, para que le sirvas al Señor. Regularmente la gente para que critica, le sirvas a Dios. Regularmente la gente que critica, que señala, regularmente nunca hace nada. No llegan cuando se les convoca, no llegan a los servicios, no dan fruto en su vida espiritual, pero a la hora de buscarlo para hacer una crítica son los primeros que están allí en la fila, pero no tienen fruto. El día del juicio, cuando tengamos que presentarnos todos delante del Creador, Dios nos pedirá fruto a todos. Amén, yo sé el fruto que he dado. Yo también. Mi amada esposa, yo sé el fruto que ella ha dado en su vida ministerial. Quiero leer otra porción de la Escritura. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Yo aprendí esto de mi apóstol, que Dios ya lo llamó a su presencia, y es que la vara de medida que todos nosotros tenemos se llama Jesús. A Él es que debemos parecernos. Es una necedad muy grande yo tratar de compararme con otro ministro, porque Dios ha dado a cada quien un brillo. Hay gente que brilla más que otra, lo tenemos en la misma Escritura. Andrés fue quien le predicó a Pedro, su hermano, de Cristo. Fue quien lo llamó para que conociera al Mesías. Sin embargo, Andrés no le conozco ninguna epístola, ninguna carta, ningún evangelio. Es hermano de Pedro, de Simón Pedro. Él le presenta el evangelio a Pedro, pero de los dos, quien más brillo tenía ministerial. Pero ¿quién hace eso? Eso lo hace Dios. El Dios que da los dones, el Dios que da la manifestación del Espíritu Santo para provecho de la iglesia. Él hace como Él quiere y con quien quiere. En esto quiero aprovechar una crítica también, querido hermano. Hay algunos por allí que dicen que pueden hacer milagros. Y yo le digo a usted, querido hermano, no, usted no hace milagros. Quien hace los milagros es quien siempre los ha hecho, es Dios. Dios es el que hace los milagros. Hay algunos super ungidos o super apóstoles o super personas o super pastores por allí. Se ponen una gran cantidad de títulos de cautivar a la gente o de impresionar a la gente. Le aseguro que a Dios no lo impresiona. Yo lo he visto en estos días, amada pastora. Yo he visto, caramba, los profetas que profetizaban en estos días 1000 cosas contra Venezuela, contra aquello. Yo los he visto calladitos porque esta pandemia los agarró descuidados. Eso no lo vieron. No vieron que en este año 2020, del cual hablaban mucho, esta cosa tan grande. Y yo lo que he dicho es lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7.
Hay una buena noticia, un ángel de Dios fue enviado con una buena noticia. ¿Y sabe cuál es? Los juicios de Dios han llegado. Así es. Y dice, temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado a los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Nosotros no le tenemos miedo al juicio de Dios. ¿Sabe quién le tiene miedo al juicio? Quien no haya hecho su trabajo. ¿Sabe quién le tiene que tener miedo al juicio de Dios? Quien está viviendo otra vida que no es la vida de obediencia a la que Dios le ha llamado. Nosotros nos alegramos de los juicios de Dios, porque las buenas noticias causan alegría. Eso fue lo que el ángel del Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 vino a decir. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pablo, cuando utilizaba esta defensa, y también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5, yo quiero que lo busque allí, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5. Vamos a ver si lo consigo rapidito aquí. Aquí está. Dice, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios lo hemos demostrado en todas las cosas. Palabra más, palabra menos. Nuestra vida ha sido vivir el Evangelio. Amén. La obediencia a Dios en todo tiempo hemos procurado interpretar en el contexto los tiempos que estamos viviendo. No salimos de bruces a profetizar una cosa, a profetizar otra, para querer ser profetas famosos. No, en eso no ganamos nada. Verdad digo en Cristo y no miento. La vida que hemos llevado en el Señor ha sido nuestra verdadera carta de presentación. Y el fruto que tenemos también por haber llevado una consagrada a Dios, en santidad para Dios, con la lealtad hacia el mensaje de la palabra de Dios, sin tener que negociar con la palabra de Dios. Por esa razón Dios ha respaldado la vida que hemos llevado, y nuestros hijos nos acompañan en el ministerio. Muy bien. Es que cuando perdón. Sí, ya, un momentito. Dale. Vean. Nosotros en el libro, el Evangelio de Lucas, hay una palabra, creo que aparece capítulo 12, versículo 32 del Evangelio de Lucas. Yo lo tomé por acá, mi amor, perdóname. Que yo necesito decirle esto, porque esto ha sido nuestra vida. Nuestra vida una, otra y otra vez. Así es. Dice el texto bíblico: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Déjame ver si consigo el texto. Yo lo marqué por aquí, pero me sacaron el papelito. Ya va, querida iglesia. Hasta capítulo... Ajá. Ya estoy cerca. Gloria, aquí está. Aleluya. Perdóneme el tiempo. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El siguiente versículo de allí, que viene después de eso, para que ustedes vean que nosotros no hemos cambiado el Evangelio, sino que es el Evangelio del reino que vivimos. Dice, por tanto, vended todo lo que poseáis y dadlo a los pobres, para que hagan tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido corrompe, donde el ladrón era ropa. Cuando no hemos tenido que ir de misiones de un lugar para otro, para nosotros ha sido una gran bendición repartir todo lo que Dios nos ha dado en esa ciudad y comenzar de cero en la siguiente ciudad. Amén. No buscamos un camión para hacer una mudanza, lo damos todo: bicicleta, ropa de los niños. No damos a nuestros hijos, porque ya se lo dimos a Jesús. Entonces, cuando hablamos del Evangelio del reino y de la obediencia, se trata de esto. Al no falsificar el Evangelio, el no componer un Evangelio de los santos evangélicos, como decía Juan Carlos Ortiz, discípulos, el no hacer un Evangelio de los santos evangélicos, ni de los santos fulanos, ni de los santos pentecostales. Nosotros sencillamente adoptamos, creemos en el Evangelio del reino que Jesús predicó.
hubo un muchacho rico que le dijo a Jesús que quería servirle, que qué podía hacer para ganarse la vida eterna. Y ¿sabe lo que le dijo Jesús? Bueno, los mandamientos sabes. Y él dijo, sí, yo lo sé todo. Y yo lo sé todo y yo los he practicado. Y Jesús lo amó, Jesús lo miró y lo amó. Pero el muchacho le preguntó, pero me hace falta algo. Sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús le metió el dedo allí en el Dios que él tenía. Realmente él quería hacer lo correcto. Por eso Jesús lo amó. Pero le tocó el Dios que él tenía, era el dinero. El dinero, le dijo, vende todo lo que tienes, y no pudo hacerlo. Allí él demostró que realmente él tenía otro Señor en su corazón. Ahora voy con esos evangélicos por allí, o con esos religiosos por allí, que viven hablando de esto, de aquello y de esto otro, pero que no llevan una vida en santidad, que no llevan una vida entregada al servicio a Dios, que viven criticando, señalando. Yo ahora te digo a ti, llamas a Jesús Señor y no haces lo que Él dice. Llamas a Dios Padre y no le das honra, porque primero tienes otras cosas. Primero tienes el trabajo, primero tienes a la mujer, primero tienes a los hijos, primero tienes esto, aquello o lo otro, pero no lo tienes a Él, tú debes seguirla. Entonces la rebeldía se manifiesta allí, y la rebeldía o la rebelión nació en el corazón de Satanás, el diablo, del enemigo de las almas, que tiene un plan, por cierto, tiene un plan con la familia de muchos, con la vida de muchos. Satanás tiene un plan. Y el Señor Jesús lo dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el plan que el enemigo tiene. Pero Jesús dijo, pero yo he venido vida y para que la tengan en abundancia. Pero para poder tener esta vida abundante, usted tiene que decidir obedecer a Dios. Obedecer a Dios en el contexto donde Dios te ha llamado. Si este es un tiempo que se nos ha dicho, quédate en casa, tienes que entender que Dios predica mejor que tú, querido hermano. Yo lo creo. Esto que está pasando estorbó los planes de muchos ministros, de muchos pastores, de muchas religiones en el mundo, de muchos políticos y poderosos en el mundo. Cada uno de ellos tenía un plan. Y esto que está pasando afectó ese plan. Pero el plan de Dios no ha sido afectado. El plan de Dios está en marcha. Yo suelo decirle a los discípulos, sin obrero no hay obra. El obrero es importante. Y lo dice Malaquías capítulo 3, cuando dice que aquel que le sirve será para Dios especial tesoro en el día en que yo actúe. Y un tesoro, aunque lo pisen, aunque lo ensucien, aunque lo critiquen, aunque lo llenen de excremento, perdonen la expresión que usted está escuchando a esta hora, sigue teniendo el mismo valor, aunque lo llenen de barro, aunque lo llenen de tierra, aunque lo boten en la basura. Un tesoro jamás pierde su valor. Y Dios te dice en esta hora, querido hermano y amigo que si nos estás oyendo allí, nos estás mirando, yo te digo en esta hora, si pones en tu corazón la decisión de obedecer a Dios, si lo pones en tu corazón de verdad, Dios tomará en su libro de apuntes, en su libro de notas, como dice Malaquías capítulo 3, Dios tomará nota y tú serás una persona que será considerado por Dios como un tesoro. ¿Y cómo lo vas a conocer? Si no te dedicas tiempo en oración para conocer a Dios, en intimidad para conocer a Dios. Dios te bendiga, querido hermano. Amada pastora, te leo la palabra ahora. Amén, esto me emociona amén, mucho. Amén, ya me di cuenta. Amén. Ahora anote por allí Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué quiero leer y compartir un momento esta palabra? Porque sé que esta situación tiene a muchos sometidos a una prueba muy fuerte, pero muy fuerte. De hecho, algunos me han dicho por allí que no pueden ni dormir y que están como con un susto, con miedo. Pero ¿a quién se le puede temer? Sino a Dios, sino a aquel que tiene poder en sus manos para quitarme la vida, o dármela, para salvármela o condenarla. Pero Él vino a salvarla. Así es. Así que a veces pienso yo que las personas o los creyentes, o alguno de la iglesia, ojo, tú vas para Dios y se examine y le diga al Señor, Señor, perdóname, porque tuve muchas oportunidades para predicar, para evangelizar, para ir a orar al enfermo y no lo hacía. Llamaba al apóstol,
llamaba a mi pastor de territorio y yo no lo hacía. Pero ahorita que me están llamando y no puedo salir, no hay yo cómo hacer. Oye, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Repítalo conmigo allí, mis amados. Paciencia. Y si quiere, anótelo. Si nos está mirando, anótelo. Escríbalo en su Facebook. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Y a veces, por ausencia de algunos conocimientos o sabiduría o discernimiento o entendimiento, por no estar haciendo lo que Dios nos manda. Pues yo quiero decirte algo, cuando uno se pone a la brecha y empieza a obedecer a Dios y atiende el llamado a la obediencia, uno empieza a caminar allí sirviéndole a Dios, uno pasa por muchas cosas y eso le genera a uno un carácter y le va dando paso a paso y día a día entendimiento para saber discernir el tiempo y poder estar apercibido de la voluntad de Dios. Todo lo contrario sucede cuando solo que nos conformamos es decir al Señor, dame, ayúdame, bendíceme, pero no le damos a Él. Y como no se ha gestado el carácter de Dios en nosotros, por eso hoy muchos andan con muchos miedos, con muchos temores, porque ahorita si quieren salir a obedecer. Obedece, obedece. Se te está pidiendo paciencia. Aguanta unos días más. Mientras más tú y yo colaboremos, más rápido salimos de esta cuarentena. Así es. Y dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay un detalle, debemos pedirlo con fe. Si queremos recibir la fuerza de parte de Dios, la sabiduría de parte de Dios, el entendimiento que da el Espíritu de Dios a los hijos de Dios, al templo donde habita el Espíritu Santo, si queremos hacerlo, tenemos que creer, tenemos que tener la fe en el Señor y obedecer. Yo en esta noche quiero bendecirles a todos, quiero bendecir a mis amados. Me dice que por allí está la profeta Yusmari, que está en vivo. Te bendigo, hija, y bendigo el ministerio allá en Panamá. Bendigo a todos los que están por allá en la isla mirándonos también. Y bendigo a todos los que están acá. Mis amados, es tiempo de obedecer y de aguardar pacientemente por la gracia de Dios, que pronto va a ser exhibida y que el mundo se va a dar cuenta que Dios está a nuestro favor. Así es. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, amados discípulos. Oramos a Dios que la paz, En el nombre de Jesús. que da la fe, Sí, Señor. que da una En el nombre de certidumbre Jesús. En el nombre de Jesús. de Dios en nuestros corazones, Sí, Señor. que esa paz se adueñe de ti, En el nombre de Jesús. se adueñe de tu mente, se En el adueñe de nombre tu de corazón, para que no tengas angustia. Así es. Confía en Dios, Así es. confía en Dios. Amado, La Biblia dice que Él no avergüenza a aquellos que ponen en Él su confianza. Así es. ¿Quién te lo dice? Aleluya. Te lo dicen unos siervos de Dios Amén. que por más de 32 años, en el caso mío, mi esposa tiene 35 años, Sí, Señor. lo hemos vivido una y otra vez. Así es. Cuando nos dejaron solos, cuando nadie nos llamaba, cuando nadie nos buscaba, cuando estuvimos aislados completamente, Cuando nadie nos creía. cuando nadie nos creía, cuando nadie creía en nosotros mismos, que no creía en el ministerio que Dios nos había dado, eso no nos ocupaba, confiamos en Dios. Amén. Y si te decimos que confíes en Dios, es porque es exactamente lo que debes hacer. Confía. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo programa de Discipulado.